conurbano no es un lugar, el conurbano es un territorio de muchas ciudades, ciudades que no tienen a favor fechas ni fundadores reconocibles, ciudades de muchos habitantes llegados de otras ciudades. Sobre el conurbano pesan algunas sospechas infundadas, aunque demasiado radicadas en el imaginario popular. En la región noroeste de ese conurbano, algo pasó, algo pasa y algo pasará. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Aquí seguimos en Noroeste con esta idea que le presentamos sobre la posibilidad de entrevistar a quienes ocupan los primeros lugares en las listas de candidatos a concejales tanto en San Miguel como en Malvinas Argentinas. Bienvenido, Adrián, a nuestro programa. Gracias a ustedes. Adrián Luque, candidato por Un País en el distrito de San Miguel, sí, encabezando la lista de concejales. Sí, un reto nuevo, una nueva etapa y bueno, estamos tratando de acercar a la gente lo que es nuestra propuesta. ¿Es la primera vez que sos candidato a concejal? Es la primera vez. Es la primera vez. Sí, siempre ocupé cargos, pero fueron más que nada técnicos por mi profesión. Y bueno, esta es la primera vez. ¿Te sentís cómodo, te apasiona, te preocupa, te inquieta? Sí, la verdad que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Yo nací acá en San Miguel, llevo varias generaciones acá y bueno, tengo en definitiva, en cierta forma, una vocación de servicio. Yo trabajé toda mi vida en la actividad privada, más de 25 años en la profesión, trabajando, tengo los 2 estudios y bueno, me pareció que llegó un momento en la vida que tengo que devolver algo de lo que se me dio. Devolverlo en el sentido de tratar de ver crecer San Miguel, de desarrollarse y bueno, este es el primer paso. Algo así como una obligación ciudadana, podríamos decir, en un sentido muy liberal del asunto, sí, ¿no? Sí, en un sentido como una obligación. Muy genérico. ¿Y lo has hecho, has tomado esa decisión haciéndolo desde un espacio político y no desde otros, quiero decir, ¿no? ¿Cuál es la particularidad que tiene hacerlo desde Un País, la alianza Un País? Mira, me pareció que era el espacio donde nosotros podíamos, por lo menos, plantear las ideas que teníamos. En esta elección, básicamente, no se va a definir gestión, sino que voy a hacer hincapié en esto porque me parece que es muy importante dejarlo aclarado para estas elecciones de octubre. Hoy por hoy lo que se están votando son los representantes dentro de los cuerpos legislativos. En esos cuerpos legislativos no hacemos ni más ni menos que controlar lo que es la gestión del Ejecutivo. En San Miguel nos encontramos desde hace varios años con una situación muy atípica, que la oposición no está consolidada, no hay una oposición firme y por lo tanto no existe el control de la gestión del Ejecutivo. Con esto no estoy diciendo que sea bueno o mala la gestión. Hablas de la función. Simplemente que no tiene un contralor, un auditor, si querés llamarlo de alguna forma. Alguien que esté controlando en qué se gasta el presupuesto. Entonces, nos encontramos con una situación que el Poder Ejecutivo tiene mayoría absoluta. Cuando hablo de mayoría absoluta, capaz que de 24, 19 responden al Ejecutivo y por lo tanto no se controla en la forma que se tendría que controlar. Porque un legislativo a nivel municipal puede solicitar informes, por ejemplo. Puede solicitar informes. A ver, las dos funciones si querés, los 2 temas más relevantes que vos tenés en un año es el presupuesto y la fiscal tarifaria. ¿Qué decir? Los recursos y en qué se destinan los recursos y en qué se van a destinar. Entonces, en esa parte es donde entra a jugar la figura del concejal
o eventualmente el diputado o senador o quien sea. ¿Tenés una lectura, no digo súper fina, pero tenés una lectura aproximada de hacia dónde, digamos, debería mejorar el Distrito de San Miguel la asignación de esos recursos? A ver, hay algo que tenemos que tener en cuenta para arrancar. Primero, la forma que se viene haciendo política en estos últimos tiempos es confrontativa, es marcar las diferencias entre un bando y otro, y yo personalmente no estoy de acuerdo y creo que el espacio tampoco. Yo creo que tiene que haber una sana discusión, ver qué cosas se están haciendo bien, pero también controlar en dónde se va a aplicar el presupuesto. Si vos me preguntás a mí, yo creo que hay deficiencias y hay muchas cosas que se ven y que son de público conocimiento, que todo el vecino lo ve, pero también tenemos que analizar o desmenuzar un poco qué es lo que se viene haciendo durante 12 años de gestión, 10 años de gestión de la gente que hoy ocupa el Ejecutivo. En estos 10 años, en realidad las obras se fueron viendo, a mi entender, por un tema electoral y coyuntural, en los últimos meses, si querés, en el último año. Antes no se veían. Hay zonas que están postergadas, el sistema de salud sigue siendo deficitario. Hace poco fue noticia, inclusive, ¿no? Lamentablemente, Sí, quiero decir, ¿no? Lamentablemente fue noticia. En medios nacionales. Básicamente con el Hospital La Arcade. Sí, a eso me refiero. No hubo las mejoras que tuvieron que haber habido durante todo este tiempo. Y creo que parte de esa responsabilidad recae sobre quienes están ejerciendo Claro, hoy por sobre hoy la orientación función. de la gestión, digamos, en este caso. A ver, hace años que tenemos centralizado todo el sistema de salud en un hospital central, ahora otro en Bellavista, y después salitas periféricas que hoy por hoy están faltas de insumos, de personal, no hay horarios amplios de atención, inclusive no tienen ni siquiera los medios de transporte para los pacientes. Pero frente a esa situación, ¿no se podría decir que no depende exclusivamente del nivel local? Digo en función no de excusar, sino simplemente de pensar como lo proponías, con cierto detenimiento, el origen de los problemas, las posibilidades de las soluciones. Digo, en el tema de salud, en este caso, ya que lo tocas, la cuestión acerca de que los recursos locales quizás sean insuficientes y esto depende efectivamente del financiamiento provincial. Sí, yo te voy a esa pregunta que vos me estás haciendo, yo te voy a hacer una comparación. Hace 10 años atrás, el municipio tenía un presupuesto, manejaba un presupuesto aproximado entre 120 y 150 millones. No recuerdo exactamente la cifra. Hoy estamos hablando de un presupuesto de 3.500 millones en 10 años. Las tarifas se fueron aumentando y a la fecha creo que en algunos casos hasta terminan asfixiando al contribuyente o al vecino con el solo fin de acrecentar las arcas municipales, pero también así como creció el presupuesto, también creció la planta de personal. Hace 10 años atrás estábamos hablando de una planta de personal de 2.000, 2.500 empleados. Hoy estamos hablando de cerca de 5.000. En algunos casos precarizados. Precarizados, ¿a qué llamo? Esos famosos becarios. Quiere decir que el mismo Estado está consintiendo una situación laboral precarizada en contra de la legislación vigente. Claro. Amparada o justificada a través de la capacitación, pasantías, la figura que más le plazcan ponerle. Pero seguimos teniendo un Estado que sigue creciendo y sigue creciendo hasta en la actualidad. Y si vos me decís, la primera pregunta que te haría es, bueno, ¿dónde están esos 5.000 empleados? ¿Qué funciones cumplen? Me podés responder que, bueno, que están afectados al tema de obras. Hoy las obras están tercerizadas. Quiere decir que no estamos empleando la mano de obra que nosotros tenemos afectada al municipio a las obras o todas las tareas que haya que hacer desde la municipalidad. Claro. Claro, y por eso
Digo, la cuestión de la posibilidad de que un legislativo municipal solicite la información, digamos, ¿no? A eso te referías. A eso me refería. Simplemente el control en esta primera etapa, lo que tenemos que defender, o por lo menos tratar de ver en qué se afectan las partidas, es decir, bueno, tenemos este presupuesto, tanta plata, bueno, ¿en qué la van a afectar? Claro. San Miguel, si uno lo compara, digamos, siempre se suele decir que son odiosas las comparaciones, pero respecto del ex distrito de General Sarmiento, ha sido el municipio más favorecido con esa división de alguna manera por la escala, y se suele decir que es el municipio con mejor posición, digamos, desde el punto de vista presupuestario, Económico, sí. Financiero. ¿Es así? ¿Lo has analizado de esa manera? A ver, cuando se dividió el distrito en el año 95, evidentemente que esa división quedó lo que es la parte comercial o la zona con mejor poder adquisitivo, sacando lo que es San Miguel Oeste, quedó en manos del partido de San Miguel. Malvinas quedó con una zona industrial sin infraestructura, porque no tenía ni hospitales, ni edificio municipal, ni nada que se le parezca, y lo mismo que José de Paz. Hoy comparativamente, por ejemplo, en el tema de salud, tenés que se desarrolló más Malvinas y José de Paz que San Miguel. En cuanto a actualización, tecnología, inauguración de hospitales. La zona industrial siguió creciendo Malvinas, que hoy tiene unas zonas industriales planificadas más importantes. Claro. Y San Miguel seguimos con este proyecto. No avanzó el parque industrial no todavía, avanzó. ¿verdad? Hoy, no avanzó. Hoy, No avanzó. Hoy lo ves y siguen siendo promesas de campaña, no termina de desarrollar, ignoro las razones. No conoces las razones, quiero decir. No hay, el por qué no se desarrolla no son claras en ese sentido. A ver, esto ya lo paso a mi experiencia profesional. Yo soy abogado, asesoramos empresas junto con mi señora, que está también como titular del estudio, y muchos de nuestros clientes tienen establecimientos fabriles dentro de parques industriales. Yo creo que pasa, humildemente, y no soy experto en el tema, pero creo que pasa por un tema de infraestructura, de servicios, de accesibilidad. En términos de accesibilidad, alguna vez se dijo que ubicar el parque industrial cerca del Camino del Buen Aire, como podía ser, digamos, una de las zonas, lo favorecía en ese sentido, no estaba en la misma situación. Sí, pero el acceso que vos tenés del parque industrial es a través de una calle lateral con acceso a la Ruta 8. Ajá. Con los movimientos de O sea, no lo favorece al distrito en general la cuestión de la instalación de un parque industrial. No lo favorece, pero tendría que ser una política municipal. El tema del fomento. Vos lo fomentás a través de una baja de las tasas, facilidades que le das a las empresas. Sí, algún tipo de atractivo. Y todo eso trae un crecimiento dentro del mismo barrio, porque se van generando fuentes de trabajo, tenés actividad comercial. Lo que pasó en la época que estaba la Aaron Walker o Dunlop o Pirelli en su momento, que toda la zona crecía en base a las fábricas, que hacía el movimiento que tenían las fábricas. Quería aprovechar en este caso sí, tu expertise, vamos a decir, en materia de seguridad para ir a ese punto también, ¿no? Que es uno de los puntos que se han convertido en temas de agenda de cualquier ejecutivo municipal. Si bien es cierto que en estas elecciones no estamos frente a una cuestión de elección de ejecutivo, se suele decir, o hemos aquí mismo en la universidad, en más de un congreso, jornada y demás, se ha analizado el asunto de que los intendentes ya no son intendentes ABL, se habla de intendentes post-ABL, ¿no? Es decir, ya no se ocupan solo de esos asuntos como la recolección de residuos y el alumbrado en términos generales, sino que pasan a resolver problemas que se vuelven más dramáticos, quizás como el asunto de la seguridad, como también otros aspectos como el propiamente sanitario, ¿no? Pero yendo al punto de seguridad, has tenido una experiencia seguramente intensa en la función, comentabas tu paso por la función pública en la gestión de Stornelli en provincia, pero más allá de eso, la idea no sería hacer un balance de ese asunto, digamos, de esa experiencia. Si querés, puedes comentar todo lo que quieras al respecto, pero básicamente a nivel local,
San Miguel, ¿en qué situación está, digamos, ¿no? En términos de materia de seguridad? Mira, habría que ver varias facetas del tema de seguridad. Una, que se tiene que priorizar el tema de prevención. Dos, ¿a qué se afectan los recursos? Hoy por hoy nosotros tenemos instalado número más, número menos, porque no tengo la posibilidad de acceder a la cantidad de cámaras que tenemos instaladas. Tenemos entre 200 y 300 cámaras instaladas en todo el distrito. Tenemos afectados en cuanto a móviles, creo que una cantidad insuficiente de móviles. Un centro de monitoreo que a mi entender, y a mi parecer, capaz que es discutible, no cubre las expectativas de todo San Miguel. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros hoy por hoy tenemos un centro de operaciones que es el encargado de monitorear todo lo que es San Miguel, que no excede posiblemente del espacio del estudio. Cuando vos lo comparás, por ejemplo, con Tigre, tratando de tomar un distrito que puede ser emblemático en cuanto a la instalación de cámaras, te das cuenta que allá tenés 1.500 cámaras contra las 200 o 300, depende de quién te lo diga, cámaras que tenemos instaladas acá. Tenemos 150 móviles, hay 150 móviles en Tigre, en comparación a los 30 que puede haber acá. Estamos hablando de los municipales, sí, más los móviles que están afectados al servicio de las comisarías. Tiene que haber un sistema de monitoreo de los móviles para saber, no hace falta recorrer demasiado para verlo en más de una oportunidad, capaz que algún que otro móvil parado a un costado sin cumplir las funciones. Y también en la realidad que es innegable. Hoy por hoy creo que hay un tema de patrullaje de lo que es la zona de Bellavista, que para mí es privilegiada en cuanto a la gestión, relativamente ahí San Miguel, y una zona olvidada que es San Miguel Oeste. A ver, yo escuché a la gente de Santa Brígida y de barrios de San Miguel Oeste quejarse en la demora que tienen los móviles en llegar ante un hecho de inseguridad. De la misma forma que se les complica también a los bomberos. Entonces, no es gratuito eso. Evidentemente que ellos están en una situación más vulnerable que el centro de San Miguel o que Bellavista. Hoy en Bellavista por la noche te vas a encontrar, capaz que con un patrullero que viene, se cruza con el otro, y en San Miguel Oeste no lo ves. Eso es donde tenemos que apuntar. Entonces, empezar a repartir un poco más lo que es el presupuesto y darle prioridad a zonas que fueron relegadas durante años. Revisar entonces en conjunto, digamos, porque lo has nombrado para el asunto de la salud también, lo has nombrado para el asunto de la seguridad, la cuestión de los focos, las zonas dentro del municipio en donde se destina parte de los esfuerzos. Sí, y también el tema de prevención. A ver, cuando vos hablas de prevención, tenés que tener en claro cuáles son los puntos rojos que vos tenés dentro del mapa del delito. ¿Existe eso? ¿Existe un mapa del delito? Yo quiero pensar que sí. Quisiera pensar que sí. Y vos tenés que atacar con toda la fuerza esos puntos. No hay demasiado secreto. Entonces, saturarlo, hasta que después el delito va a mutar y va a migrar. Sí, nos llevaría a una conversación, a una discusión. Una discusión de seguridad que se puede hacer. Nos va a tomar, digamos, todo el programa, no era la idea, porque es cierto que podríamos pensar también en factores concurrentes, digamos, en términos de prevención del delito, digamos, ¿no? Rápidamente pensaba, estamos en un ámbito educativo, pensaba justamente, digamos, qué otras cosas, además de patrulleros y además de cámaras, es necesario hacer. Digo esto con mucho respeto porque es frecuente también escuchar en cada candidato que, digamos, en caso de tener la posibilidad
de gobernar, no sería el caso, digamos, estamos en elecciones legislativas, lo que haría sería justamente aumentar el número de policías, aumentar el número de control y demás. Y efectivamente nunca se sabe cuál es el número de la felicidad a propósito de eso, cuál es el número de cámaras que se precisan. Y nos llevaría, digo, a una especie de aumento al infinito, ¿no? De uno solo de los factores, digamos, ¿no? Hay otros sobre los que trabajar seguramente. En materia de educación, de cultura, si bien un municipio no tiene a cargo esas funciones para con la población, hay factores de acompañamiento, hay factores de algún nivel de iniciativas. San Miguel es un distrito en donde se han promovido ciertas iniciativas en términos culturales, digamos, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Qué te imaginás, digamos, proponer? Yo creo que en este último tiempo no se le dio ni siquiera la participación o el presupuesto necesario para esas actividades que se venían desarrollando y se vinieron desarrollando durante mucho tiempo. Pero, a ver, uno no trata de criticar la gestión y de discutir en forma hueca, sino simplemente tratar de colaborar con el que esté a cargo de la gestión municipal. Cuando yo hablo de oposición dentro del Consejo Deliberante, no hablo de la oposición por la oposición en sí misma, sino simplemente empezar a marcar pautas también dentro de lo que tiene estipulado el Ejecutivo para las obras a realizar o en temas de gestión específicamente. Creo que a eso tenemos que apuntar. Creo que la gente tiene que entender y no entrar en esta discusión banal, si es el pasado, si es el presente, si estamos bien o si estamos mal, si aquellos se lo llevaron o estos se lo van a llevar. Me parece que no vale la pena entrar en esa discusión, sino que empecemos a crear un espacio que pueda realmente colaborar y controlar. Creo que a eso tenemos que apuntar. Me ha quedado absolutamente claro durante esta entrevista, nos quedan apenas un par de minutos, que el concepto es digamos, de tu parte, ¿no? O sea, llegar al Consejo Deliberante en una función de fiscalización, de auditoría, de contralor y demás. En estos pocos minutos que quedan, además digamos, de esta función, lo que quieras decir para convencer a quienes nos vayan a ver acerca de por qué sería bueno votar a Adrián Luque y a quienes integran la lista de un país. Sí, básicamente es un proyecto. Estamos queriendo cambiar la realidad de San Miguel, no entrar en esta discusión de dos fuerzas antagónicas que se están encargando de señalarlo, sino llegar con este mensaje a la gente para decirle que hay una opción, que algún día el voto de ellos va a hacerse valer, y va a hacerse valer de esta forma, marcando una oposición seria, que en esta elección básicamente lo que se está eligiendo son concejales, y estos concejales van a estar afectados exclusivamente a controlar la plata de todos los vecinos. Muy bien, Adrián. Te lo había advertido al comienzo del programa, parece mucho media hora, pero se pasa muy rápido. Queda seguramente muchas cosas para conversar. No he tenido oportunidad de presentarte un poco por tu niñez y por tu juventud aquí en San Miguel. Nos quedará para otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo que es larga la historia. Que hayas estado aquí en UniTV, el canal de la universidad. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, esperemos que se repita. Muy bien, muchas gracias.